Usé su identidad para un préstamo, se rió mi hija Celina durante la cena de ese viernes. Sus palabras flotaron sobre la mesa como si estuviera contando una anécdota graciosa del trabajo. ¿Qué puede hacer usted, mamá? Mi yerno Gilberto se recostó en la silla, con esa sonrisa arrogante que siempre me revolvió el estómago. Ella ni siquiera puede pagar un abogado. Tomó un sorbo de vino, mi vino, de la botella que yo había comprado para esa cena. Con esa pensión miserable que recibe. El silencio que siguió fue denso. Celina me miraba con esos ojos que conocía desde que nació, esperando verme llorar, temblar, suplicar. Gilberto sonreía como si acabara de ganar algo. Yo tampoco dije nada. Solo tomé mi celular con manos que ya no temblaban como ellos esperaban, y envié un mensaje de texto a un número que tenía guardado bajo el nombre Equipo IR. 3 palabras. Inicien investigación fraude. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi falda y seguí comiendo. Nadie notó nada. Nadie nunca notaba nada cuando se trataba de mí. Pero déjeme retroceder 3 semanas, porque esa cena no fue el principio. Fue el final de algo que yo había estado construyendo en silencio, mientras ellos creían que yo era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado insignificante para importar. Todo comenzó una mañana de martes, cuando abrí mi correo y encontré una carta del Banco Central. Al principio pensé que era publicidad, de esas que llegan todo el tiempo ofreciendo tarjetas de crédito que nunca voy a solicitar. Casi la tiré a la basura. Casi. Pero algo en el sobre me detuvo. Era demasiado formal. Demasiado oficial. Así que la abrí, y lo que leí me heló la sangre de una forma que no había sentido en años. Estimada señora Chávez, le informamos que su solicitud de préstamo personal por la cantidad de $55,000 ha sido aprobada. Los fondos serán depositados en la cuenta bancaria registrada dentro de 48 horas hábiles. Me senté despacio en la silla de la cocina. Leí la carta 3 veces. 4. 5. Mis manos no temblaban todavía. Eso vendría después, cuando la rabia reemplazara la incredulidad. Yo no había solicitado ningún préstamo. No había pisado ese banco en 2 años. No necesitaba $55,000, y aunque los necesitara, jamás los pediría prestados a mi edad. Tengo 67 años. ¿Qué banco en su sano juicio me prestaría esa cantidad? ¿Y para pagarla en cuánto tiempo? ¿10 años? ¿20? Yo estaría muerta antes de terminar de pagar algo así. Pero alguien había usado mi nombre. Alguien había falsificado mi firma. Alguien había presentado documentos con mi identidad y había conseguido ese dinero. Y yo sabía exactamente quién había sido. Celina había llegado a visitarme 2 meses atrás, en una de esas visitas cortas que hacía cada 3 o 4 semanas. Siempre llegaba con prisa, siempre tenía alguna excusa para irse rápido. Esa vez había venido con una carpeta llena de papeles. Mamá, necesito que firme estos documentos, me había dicho, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Son cosas del seguro médico, actualizaciones que hay que hacer cada año. Yo había firmado sin leer, sin preguntar, porque era mi hija, porque confiaba en ella, porque una madre siempre quiere creer que sus hijos son buenos, incluso cuando toda la evidencia dice lo contrario. Ahora, sentada en mi cocina con esa carta en las manos, entendí lo que había hecho. Había falsificado documentos de préstamo y me había hecho firmarlos haciéndome creer que eran otra cosa. Había usado mi identidad, mi nombre, mi historial crediticio que mantuve impecable durante 40 años de trabajo honesto. Respiré hondo, muy hondo. Y entonces hice algo que no había hecho en 5 años. Saqué mi vieja agenda de contactos, esa libreta negra que guardaba en el último cajón de mi escritorio, debajo de facturas viejas y fotografías que ya nadie miraba. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar el número que buscaba. Inés Ruiz. Mi ex compañera de trabajo. Mi mejor amiga durante 30 años. La única persona en el mundo que sabía exactamente quién era yo antes de convertirme en esta vieja invisible que mi familia creía que podían pisotear. Marqué su número. Ella contestó al tercer tono. Lourdes. Su voz sonaba sorprendida. Hacía meses que no hablábamos. ¿Estás bien? Inés, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito pedirte un favor. Un favor grande. Dime.
Necesito que investigues un caso de fraude de identidad. Hice una pausa. El mío. Hubo silencio del otro lado. Luego, su voz cambió. Se volvió profesional, afilada, la voz de la mujer que había trabajado conmigo en el Departamento de Investigaciones Financieras durante décadas. ¿Quién fue? Mi hija. Otro silencio. Más largo. Más pesado. Entiendo, dijo finalmente. Dame todos los detalles. Y Lourdes, vamos a necesitar pruebas sólidas antes de mover cualquier pieza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Miré la carta otra vez. $55,000. Mi nombre. Mi firma falsificada. Mi vida convertida en una herramienta para que mi propia hija se enriqueciera. Estoy segura. Entonces dame 48 horas. Y no le digas nada a nadie. Nada. ¿Me escuchaste? Te escuché. Colgamos. Me quedé sentada en esa cocina donde había cocinado miles de cenas para Celina cuando era niña, donde le había enseñado a hacer tortillas, donde había celebrado cada uno de sus cumpleaños hasta que cumplió 18 y decidió que ya no necesitaba celebrar nada conmigo. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me levanté, guardé la carta en una carpeta nueva que marqué con la fecha, y preparé café. Porque sabía que esto iba a ser largo. Y yo había aprendido hace mucho tiempo que la venganza no se sirve caliente. Se sirve fría, calculada, con toda la paciencia que solo los años pueden enseñarte. Durante los siguientes días, actué como siempre. Celina me llamó el jueves para decirme que vendría a cenar el viernes. Dijo que tenía noticias emocionantes que compartir. Yo le dije que estaba bien, que prepararía su comida favorita. Mientras tanto, Inés trabajaba. Me llamaba cada noche con actualizaciones. Había conseguido acceso a los registros del banco. Había encontrado la solicitud de préstamo. Había comparado la firma con documentos legítimos míos que ella tenía archivados de nuestros años trabajando juntas. Es falsificación clara, me dijo el miércoles por la noche. La firma está imitada, pero cualquier experto en grafología lo detectaría en segundos. Además, los documentos de respaldo son fraudulentos. Recibos de sueldo falsos, comprobantes de domicilio alterados. Lourdes, esto no es solo un préstamo. Esto es fraude federal. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el dinero se deposite? Ya se depositó. Hace 2 días. En una cuenta que no es tuya. Cerré los ojos. ¿De quién es la cuenta? De Celina Chávez. Tu hija tiene $55,000 que robó usando tu identidad, y según los movimientos bancarios, ya gastó casi $20,000. $20,000 en menos de 2 días. Me pregunté en qué. Luego recordé el carro nuevo que había visto estacionado frente a su casa la semana pasada cuando pasé por ahí. Un BMW negro, reluciente. El tipo de carro que Celina siempre había querido, pero nunca había podido comprar con su salario. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Inés. Reúne todas las pruebas. Cada documento, cada registro, cada movimiento bancario. Y prepara el caso como si fueras a presentarlo ante un fiscal federal. Lourdes, si hago eso, tu hija va a ir a prisión. Lo sé. ¿Estás segura? Pensé en todos los años que había trabajado. 30 años investigando fraudes, desenmascarando criminales, protegiendo a víctimas inocentes de personas que creían que podían robar y salirse con la suya. Había enviado a docenas de delincuentes a prisión. Había testificado en cortes. Había recibido reconocimientos. Había sido buena en mi trabajo. Y ahora mi propia hija me había convertido en una de esas víctimas. Estoy segura, repetí. El viernes llegó. Celina apareció en mi puerta a las 7 de la tarde, con Gilberto detrás de ella. Ambos venían vestidos elegantemente. Ella traía un collar nuevo que nunca había visto, algo dorado y ostentoso que probablemente costó más de lo que yo gano en un mes de pensión. Mamá, dijo, besándome la mejilla con esa falsedad que había perfeccionado con los años. Huele delicioso. ¿Hiciste tu mole? Lo hice. Entraron como si fueran dueños del lugar. Gilberto ni siquiera me saludó. Solo se dirigió directamente al comedor y se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar donde solía sentarse mi esposo antes de morir.
Serví la cena en silencio. Ellos hablaron sin parar sobre sus vidas, sus planes, sus éxitos. Celina mencionó el carro nuevo 3 veces. Gilberto habló sobre un viaje a Cancún que estaban planeando. Ninguno de los dos me preguntó cómo estaba yo. Cuando llegó el postre, Celina se sirvió más vino. Demasiado vino. Sus mejillas estaban rojas y sus palabras empezaban a arrastrarse ligeramente. ¿Sabes qué, mamá?, dijo de repente, interrumpiendo el silencio que yo había mantenido durante casi toda la cena. Tengo que confesarte algo gracioso. Gilberto la miró con advertencia, pero ella lo ignoró. El vino la había hecho valiente. Oh, estúpida. A esas alturas, era lo mismo. Usé tu identidad para un préstamo, dijo, y se rió. Se rió como si fuera la broma más divertida del mundo. Y ahí fue cuando todo empezó. El vino tinto manchó el mantel blanco cuando Celina dejó caer su copa mientras se reía. No hizo nada por limpiarlo. Solo siguió riendo, con esa risa aguda que me recordó a cuando tenía 15 años y había descubierto que podía manipularme con lágrimas falsas. $55,000, mamá, continuó, limpiándose las lágrimas de risa de las esquinas de los ojos. Firmaste todo sin siquiera leer. ¿Te acuerdas? Esos papeles del seguro médico, punto. Hizo comillas en el aire con los dedos, burlándose. Gilberto la miraba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Podía ver que no estaba completamente cómodo con que ella lo dijera así, tan abiertamente, pero tampoco la iba a detener. Él era de esos hombres que disfrutan ver a las mujeres hacer el trabajo sucio mientras ellos se quedan en las sombras. Gilberto me ayudó con los documentos, agregó Celina, señalándolo con el dedo mientras se servía más vino. Él conoce gente en el banco. Hicimos todo perfecto. Recibos de sueldo, comprobantes, todo. Incluso pusimos que ganabas $3,000 al mes. Se rió otra vez. Como si alguna vez hubieras ganado eso en tu vida. Me quedé quieta. Mis manos descansaban sobre mi regazo, debajo de la mesa donde ellos no podían verlas. Mis dedos encontraron mi teléfono en el bolsillo de mi falda. ¿Y sabes qué es lo mejor? Celina se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, acercándose a mí como si fuera a compartir un secreto íntimo. Que no hay nada que puedas hacer al respecto. Absolutamente nada, confirmó Gilberto, hablando por primera vez en varios minutos. Su voz era suave, casi amable, lo que la hacía más cruel. Mira, Lourdes, seamos realistas. Tú no tienes dinero para contratar un abogado decente. Tu pensión apenas te alcanza para vivir. Y aunque tuvieras dinero, ¿quién te va a creer? Tú firmaste los documentos. Tu firma está ahí, en todo. Dirías que te engañamos, claro, pero somos tu familia. ¿A quién creen los jueces? ¿A una anciana confundida o a su propia hija? Anciana confundida. Esas palabras se clavaron en algún lugar profundo, pero no dejé que llegaran a mi rostro. Además, continuó Gilberto, tomando un trozo de pan y mordiéndolo con calma, ya gastamos parte del dinero. El carro, algunos arreglos en la casa, ropa, cosas que necesitábamos. Incluso si quisieras hacer algo, el dinero ya no está. Tendrías que demandarnos civilmente, y eso tomaría años. Años que tú no tienes, seamos honestos. Celina soltó una risita. Y para cuando se resuelva algo, ya habremos pagado el préstamo cómodamente. Con pagos mínimos, claro, pero lo haremos. Así que técnicamente, ni siquiera estamos robándote. Solo usamos tu nombre prestado. Prestado, repetí. Fue la primera palabra que dije desde que ellos habían entrado a mi casa hacía 2 horas. Exacto, dijo Celina, como si le estuviera dando la razón. Prestado. Y deberías estar agradecida, mamá. Ese préstamo está mejorando tu historial crediticio. Cuando lo paguemos, tu puntaje va a subir. Gilberto sonrió. Deberías decirnos gracias. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía peso. Tenía textura. Podía sentirlo presionando contra mi pecho, contra mis pulmones, exigiendo que dijera algo, que reaccionara, que me derrumbara de la forma que ellos esperaban. En cambio, saqué mi teléfono. Lo hice lentamente, sin apuro.
Lo desbloqueé con mi huella digital y abrí mis mensajes. Busqué el contacto que decía equipo IR y escribí esas 3 palabras que había estado esperando escribir durante 3 semanas. Inicien investigación fraude. Lo envié. El sonido del mensaje saliendo fue apenas un susurro en el silencio del comedor. Guardé el teléfono de vuelta en mi bolsillo y levanté la mirada hacia ellos. Ninguno de los dos había notado nada. Estaban demasiado ocupados saboreando su victoria, demasiado seguros de que yo era impotente. ¿No vas a decir nada?, preguntó Selina después de un momento, con el ceño fruncido. Estaba empezando a molestarse con mi silencio. Ella quería una reacción. Quería verme llorar, suplicar, gritar. Quería el drama que justificaría lo que había hecho. ¿Qué quieres que diga?, pregunté con voz tranquila. No sé, algo. Grita, llora, amenázanos. Haz algo típico de ti. Típico de mí. Sí, ya sabes. Hazte la víctima. Eso es lo que siempre haces, ¿no? Te la pasas quejándote de lo sola que estás, de lo difícil que es tu vida, de cómo nadie te valora. Selina se recostó en su silla, cruzando los brazos. Pues ahora tienes una razón real para quejarte. Gilberto se rió entre dientes. Dale, Lourdes. Déjalo salir. Di que somos malos hijos, que no te merecemos, que después de todo lo que hiciste por nosotros, así te pagamos. Aunque siendo honesta, interrumpió Selina, tampoco es que hayas hecho tanto por mí. Siempre estabas trabajando, ¿recuerdas? Papá fue quien me crió realmente. Tú solo llegabas a dormir y a darnos órdenes. Eso no era cierto. Yo había trabajado dobles turnos para que ella pudiera ir a una escuela privada. Había rechazado ascensos que me hubieran obligado a viajar para poder estar en casa cada noche. Había sacrificado una carrera internacional brillante para ser madre. Pero nada de eso importaba ahora. Para Selina, mi vida entera era un fracaso que la había decepcionado. Papá me dejó algo de dinero cuando murió, continuó ella, con la voz más dura ahora. Pero tú lo gastaste todo en su funeral. Un funeral ridículamente caro, por cierto. Ataúd de caoba, flores importadas, esa lápida enorme con su foto grabada. ¿Para qué? Está muerto. No puede verlo. Él se lo merecía, dije. ¿Él se lo merecía? ¿Y yo qué? Yo soy tu hija. Estoy viva. Tengo necesidades reales, ahora, no cuando esté muerta y enterrada. Pero nunca pensaste en eso, ¿verdad? Gilberto asintió, como si Selina estuviera diciendo algo profundamente sabio. Es egoísmo generacional, Lourdes. Ustedes, los viejos, siempre pensando en su generación, en su época, en sus valores. Nunca entienden lo difícil que es para nosotros ahora. La economía está destruida. Los trabajos no pagan nada. Las casas cuestan el triple de lo que costaban cuando tú compraste esta. Así que sí, dijo Selina, golpeando la mesa con la palma de la mano, tomé el préstamo a tu nombre. Y lo volveré a hacer si necesito más dinero. Porque tú tuviste tu oportunidad de ayudarme cuando yo te lo pedí hace 2 años. ¿Te acuerdas? Cuando mi negocio estaba quebrando y necesitaba $20,000 para salvarlo. Te lo pedí de rodillas, mamá. Y tú dijiste que no. Yo había dicho que no porque su negocio era una estafa de multinivel, uno de esos esquemas piramidales que prometen hacerte rica vendiendo productos que nadie necesita. Le había explicado eso. Le había mostrado artículos, estadísticas, testimonios de personas que habían perdido todo en esos sistemas. Pero ella no había querido escuchar. Dijiste que no querías habilitar mis malas decisiones, continuó Selina, imitando mi voz de forma cruel. Bueno, pues ahora yo tomé mi propia decisión. Y tú la vas a habilitar de todos modos, quieras o no. Se levantó de la mesa, tambaleándose ligeramente por el vino. Gilberto la siguió. Él puso su mano sobre mi hombro al pasar, apretándolo con fuerza, casi dolorosamente. Gracias por la cena, Lourdes, dijo. Y gracias por el préstamo. Se fueron riendo. Escuché el motor del BMW encenderse afuera, ese motor caro que yo había pagado sin saberlo. Vi las luces traseras desaparecer por la calle. Me quedé sentada en mi comedor, rodeada de platos sucios y copas vacías, con la mancha de vino rojo extendiéndose sobre el mantel blanco como sangre. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de Inés. Recibido. Iniciando protocolo. No hagas nada más. Déjanos trabajar. No respondí. Solo apagué las luces del comedor y caminé hacia mi habitación. Me acosté completamente vestida y miré el techo en la oscuridad. 30 años. Había trabajado 30 años en el Departamento de Investigaciones Financieras. Había desmantelado redes de fraude que movían millones de dólares. Había enviado a prisión a banqueros corruptos, contadores criminales, estafadores profesionales. Conocía cada estrategia, cada truco, cada forma en que alguien podía intentar robar usando documentos falsos. Y mi propia hija acababa de confesarme que había hecho exactamente eso. Cerré los ojos. Y por primera vez en 3 semanas, sonreí. El sábado por la mañana desperté a las 6, como siempre. El cuerpo no olvida décadas de rutina solo porque ya no tienes que ir a trabajar. Me preparé café y me senté junto a la ventana de la cocina, observando cómo el sol comenzaba a iluminar la calle vacía. Mi teléfono sonó a las 7 en punto. Inés. Buenos días, dijo, sin preámbulos. Tengo noticias. Dime. Hablé con Ricardo Morales. ¿Lo recuerdas? Trabajaba en la Fiscalía Federal cuando nosotras estábamos activas. Ahora es jefe de la División de Delitos Financieros. Lo recuerdo. Le conté el caso. Sin nombrarte todavía, solo los detalles del fraude. Lourdes, él quiere reunirse contigo personalmente. Dice que con tu experiencia y las pruebas que tenemos, esto podría convertirse en un caso de ejemplo. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, pero me gustaba así. ¿Qué tan rápido podemos mover esto? Eso depende de ti. Si presentas la denuncia formal el lunes, ellos pueden iniciar la investigación de inmediato. Tendrían una orden de cateo lista para el miércoles, tal vez el jueves a más tardar. ¿Y el arresto? Hubo una pausa. Lourdes, cuando arrestemos a Celina, no habrá vuelta atrás. ¿Entiendes eso, verdad? Una vez que el FBI entra a su casa, una vez que la esposen, su vida cambia para siempre. Tendrá antecedentes penales. Perderá oportunidades de trabajo. La gente la va a juzgar. Ella me robó $55,000 usando mi identidad, dije con voz plana. Ella ya eligió cómo cambiar su vida. Solo quiero asegurarme de que está segura. Estoy segura. Bien. Entonces el lunes a las 9 de la mañana, te espero en las oficinas federales del centro. Trae todos los documentos que tengas, la carta del banco, cualquier papel que Celina te haya dado a firmar, estados de cuenta, todo. Colgamos. Me terminé el café mirando por la ventana. Un gato callejero cruzó la calle. 2 casas más abajo, el señor Pacheco sacaba la basura. La vida seguía su curso normal, ajena al terremoto que estaba a punto de desatar. El domingo Celina me llamó. Su voz sonaba animada, casi cantarina. Mamá, ¿cómo estás? Bien. Oye, quería disculparme por lo del viernes. Tomé demasiado vino y dije cosas que no debí decir de esa manera. De esa manera. Bueno, ya sabes, fui muy directa. Muy honesta. Pero es que a veces siento que necesitamos hablar con claridad en esta familia, ¿sabes? Sin tantos rodeos. No dije nada. De todos modos, continuó, quiero invitarte a comer el próximo domingo. Aquí en mi casa. Voy a hacer ese pollo al horno que te gusta. Y podemos hablar, como madre e hija, sin Gilberto interrumpiendo todo el tiempo. Sin Gilberto. Bueno, él va a estar, pero ya sabes a qué me refiero. Será más relajado, más familiar. ¿Qué dices? Está bien. ¿En serio? Sonaba sorprendida, como si hubiera esperado que yo rechazara la invitación. Perfecto. Entonces te veo el domingo a la 1. Ah, y mamá, en serio, perdón por lo del viernes. A veces el alcohol me suelta la lengua. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Ella creía que estaba arreglando las cosas. Creía que con una disculpa superficial y una invitación a comer, todo volvería a la normalidad. Creía que yo era lo suficientemente tonta, lo suficientemente desesperada por su cariño, como para olvidar lo que había hecho.
El lunes llegó frío y nublado. Me vestí con el traje gris que había usado en mi último día de trabajo, 5 años atrás. Todavía me quedaba bien. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario, y tomé la carpeta manila donde había guardado todos los documentos. El edificio federal estaba en el centro de la ciudad, un monstruo de concreto y vidrio de 12 pisos que siempre me había parecido más intimidante que elegante. Pasé por seguridad, donde el guardia me reconoció. «Señora Chávez», dijo, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Es usted? Hace años que no la veía por aquí». «Hola, Miguel». «Sí, soy yo». Volvió al trabajo. «No, vine a reportar un crimen». Su expresión cambió. Me dejó pasar sin más preguntas. Inés me esperaba en el 3er piso, frente a las oficinas de la fiscalía. Se veía igual que siempre, cabello corto, lentes rectangulares, traje oscuro impecable. Nos abrazamos brevemente. «Ricardo ya está adentro», dijo. «Está muy interesado en este caso, Lourdes. Muy interesado». Entramos a una sala de conferencias pequeña donde un hombre de unos 50 años revisaba documentos sobre una mesa larga. Ricardo Morales. Lo había visto quizás 3 veces en mi vida, siempre en contextos profesionales, siempre de pasada. Levantó la mirada cuando entramos y sonrió. «Lourdes Chávez. La leyenda en persona». «No soy ninguna leyenda». «Claro que lo es. Usted desmanteló la red de fraude hipotecario más grande de la década pasada. Puso a 7 banqueros tras las rejas. Recuperó casi $200 millones para las víctimas». Se levantó y me extendió la mano. «Es un honor trabajar con usted, aunque sea en circunstancias tan personales». Nos sentamos. Durante la siguiente hora, revisamos cada documento. La carta del banco. Los papeles que Celina me había hecho firmar bajo engaños. Los estados de cuenta que Inés había conseguido, mostrando cómo el dinero había sido depositado en la cuenta de mi hija y gastado en cuestión de días. Las facturas del BMW, de las joyas, de los muebles nuevos que había comprado. Ricardo tomaba notas meticulosamente. Hacía preguntas específicas, técnicas, del tipo que solo alguien con experiencia en fraude financiero haría. «¿Ella sabe que usted descubrió el fraude?», preguntó en un momento. «Sí, me lo confesó el viernes durante la cena». Sus cejas se levantaron. «¿Se lo confesó? Voluntariamente». Estaba borracha, y creía que yo no podía hacer nada al respecto. ¿Por qué creía eso? Porque soy vieja. Porque mi pensión es pequeña. Porque no tengo dinero para contratar un abogado. Hice una pausa. Porque nunca le conté sobre mi carrera. Nunca le dije a qué me dedicaba realmente durante todos esos años. Ricardo intercambió una mirada con Inés. «Su propia hija no sabe que usted era investigadora financiera». Le decía que trabajaba en un banco, en el departamento de papeles y archivos. Nunca entró en detalles, y ella nunca preguntó. No le interesaba. Eso es. Buscó la palabra, extraordinario. Es triste, corregí. Pero me sirve ahora. Revisamos el caso durante 2 horas más. Al final, Ricardo cerró su carpeta y me miró directamente. «Señora Chávez, tengo que hacerle una pregunta muy seria. ¿Usted quiere proceder con esto? Porque si avanzamos, su hija va a ser arrestada. Va a enfrentar cargos federales por fraude de identidad, falsificación de documentos, y posiblemente lavado de dinero si descubrimos que hay más transacciones involucradas. Estamos hablando de entre 3 y 10 años de prisión, dependiendo de cuántos cargos se sostengan. Su yerno también será investigado como cómplice. Sus vidas se van a destruir». «Mi vida ya está destruida», respondí. «Mi propia hija me robó. Me mintió. Se burló de mí en mi propia casa. Me llamó anciana confundida. Y lo peor es que lo hizo creyendo que yo era demasiado débil, demasiado tonta, demasiado insignificante para defenderme. ¿Y usted quiere demostrarle que estaba equivocada?» «No. Quiero que enfrente las consecuencias de sus actos. Yo pasé 30 años de mi vida asegurándome de que los criminales se enfrentaran consecuencias.
No voy a hacer una excepción solo porque comparte mi sangre. Ricardo asintió lentamente. Entiendo. Y respeto su decisión. Abrió otra carpeta. Entonces esto es lo que va a pasar. Hoy mismo inicio la investigación formal. Para el miércoles tendremos todas las órdenes listas. El jueves, un equipo del FBI va a ejecutar un cateo en la residencia de su hija. Si encontramos lo que esperamos encontrar, y con su testimonio como víctima y testigo experto, procederemos con el arresto inmediato. El jueves. El jueves. Me quedé callada por un momento, procesando. En 4 días, Celina estaría bajo arresto federal. En 4 días, toda su vida cambiaría para siempre. Hay algo más que debes saber, dije finalmente. Ella me invitó a comer el domingo. En su casa. Dijo que quería disculparse apropiadamente. Ricardo sonrió. No fue una sonrisa amable. ¿Y usted va a ir? Sí. Perfecto. Entonces use ese almuerzo para observar. Vea qué más tiene en esa casa que no debería poder pagar. Tome fotos, si puede hacerlo discretamente. Cualquier evidencia adicional nos ayuda. ¿Quiere que espíe a mi propia hija? No. Quiero que documente el crimen que ella cometió contra usted. Tenía razón. Eso no era espiar. Eso era hacer exactamente lo que había hecho durante 30 años. Recolectar evidencia, construir casos, asegurarme de que la justicia se hiciera. Firmé la denuncia formal. Mi mano no tembló ni una sola vez. Salí del edificio federal a las 2 de la tarde. El cielo seguía gris, amenazando con lluvia. Caminé hasta la parada del autobús y esperé bajo el techo de plástico transparente, viendo pasar los carros. Una ciudad entera moviéndose, viviendo, sin saber que yo acababa de firmar la sentencia de mi propia hija. No sentí culpa. Eso me sorprendió. Había esperado sentir algo, remordimiento, duda, ese dolor punzante que viene cuando haces algo que no tiene vuelta atrás. Pero no había nada de eso. Solo una calma fría, la misma calma que había sentido durante todos esos años investigando casos, presentando evidencia, viendo cómo se llevaban a los culpables. El autobús llegó media hora después. Me senté junto a la ventana y saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Celina. Mamá, estaba pensando, ¿puedes traer tu famoso flan de cajeta el domingo? Por cierto, ¿sigues teniendo esa receta de tu mole? Quiero intentar hacerlo para Gilberto. Te quiero, mamá. Sé que he sido difícil últimamente, pero de verdad aprecio todo lo que has hecho por mí. Leí los mensajes 2 veces. 3. La última línea me quemó más que todas las confesiones del viernes. Aprecio todo lo que has hecho por mí. Como si robarme fuera algo que yo había hecho por ella. Como si el fraude fuera un favor que yo le había concedido voluntariamente. No respondí. Guardé el teléfono y cerré los ojos el resto del camino a casa. Los días siguientes pasaron con una lentitud extraña. El martes limpié la casa de arriba a abajo, aunque no estaba sucia. El miércoles reorganicé mi closet, doblando y desdoblando la misma ropa 3 veces. El jueves me senté en la sala y vi televisión sin realmente ver nada. Inés me llamaba cada noche con actualizaciones. Las órdenes están firmadas. El equipo está listo. Ricardo dice que todo procede según el plan. Cada vez, yo solo decía gracias y colgaba. El viernes por la tarde, cuando estaba preparando arroz para la cena, mi teléfono sonó. Un número que no reconocía. Señora Chávez. Sí. Habla el agente Domínguez, del FBI. Trabajo con el fiscal Morales en su caso. Su voz era joven, profesional. Solo quería confirmar que está al tanto de que ejecutaremos el cateo mañana, sábado, a las 8 de la mañana. Sí, estoy al tanto. Perfecto. Y quiero que sepa que si en cualquier momento siente que esto es demasiado, si necesita hablar con alguien o si cambia de opinión sobre proceder, puede llamarme directamente a este número. No voy a cambiar de opinión. Entiendo. Solo quería ofrecerle la opción. Hizo una pausa. Señora Chávez, sé que esto no es fácil. Investigar a un miembro de la familia nunca lo es, sin importar lo que hayan hecho. Agente Domínguez, ¿cuántos años tiene usted?
La pregunta lo tomó desprevenido. 32. Yo tengo 67. He vivido el doble de lo que usted ha vivido. Y en todos esos años aprendí algo muy importante. La familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien te respeta, quien te cuida, quien te trata con dignidad. Sostuve el teléfono con más fuerza. Mi hija dejó de ser mi familia el momento en que decidió robarme y burlarse de mí. Hubo un silencio largo. Sí, señora. Tiene razón. Le pido disculpas si sonó condescendiente. No lo hizo. Solo está haciendo su trabajo. Y yo aprecio eso. Colgamos. Terminé de cocinar el arroz. Comí sola en la cocina. Lavé los platos. Todo normal. Todo igual. Excepto que no lo era. El sábado desperté a las 6. Me vestí con cuidado, un suéter morado y pantalones negros. Nada especial. Desayuné avena con fruta. A las 7:30, mi teléfono sonó. Inés. Ya salieron hacia la casa de Celina. Estarán ahí en 20 minutos. Gracias por avisarme. ¿Estás bien? Sí. Lourdes, si necesitas hablar. Estoy bien, Inés. De verdad. Colgué y me senté en el sofá de la sala. Miré el reloj en la pared. Las manecillas se movían con una lentitud insoportable. 7:35. 7:40. 7:45. A las 8:07, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del agente Domínguez. Equipo en sitio. Iniciando procedimiento. Me imaginé la escena. Los vehículos negros estacionándose frente a la casa que Celina rentaba en esa zona bonita de la ciudad, esa casa que nunca había podido pagar con su salario real. Los agentes bajando, con chalecos que decían FBI en letras grandes. Los vecinos asomándose por las ventanas, susurrando, sacando sus teléfonos para grabar. Celina abriendo la puerta, todavía en pijama probablemente, con el cabello despeinado y cara de confusión. Viendo las identificaciones. Escuchando las palabras orden de cateo e investigación federal de fraude. La confusión convirtiéndose en shock. El shock convirtiéndose en miedo. A las 8:50, otro mensaje. Evidencia asegurada. Sujeto en custodia para interrogatorio. Sujeto. Mi hija se había convertido en el sujeto de una investigación federal. Me levanté del sofá y caminé a la cocina. Preparé más café, aunque ya había tomado 2 tazas. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era normal. Por fuera, estaba completamente calmada. Por dentro, algo vibraba. No era satisfacción exactamente. No era alegría. Era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de que después de 5 años de ser invisible, después de décadas de ser subestimada, después de toda una vida de ser vista como menos, finalmente estaba recordándole al mundo quién era realmente. A las 9:30, Inés llamó. La tienen en interrogatorio, dijo sin saludar. Se desmoronó en menos de 10 minutos. Confesó todo. El préstamo, la falsificación, cómo te engañó para que firmaras. También confesó que usó tu información para abrir 2 tarjetas de crédito que tú no sabes que existen. Me senté. 2 tarjetas de crédito. Sí. Una con un límite de $15,000 y otra de $10,000. Ambas están al máximo. Eso es otros $25,000 en deuda que ella puso a tu nombre. $80,000. No 55. $80,000 que mi hija había robado usando mi identidad. ¿Y Gilberto? Pregunté. Lo arrestaron hace 20 minutos. Él intentó huir por la puerta trasera cuando vio a los agentes. No llegó muy lejos. Inés hizo una pausa. Lourdes, él es abogado. Sabía exactamente lo que estaban haciendo y lo ilegal que era. Su participación lo hace cómplice directo. Va a perder su licencia y probablemente enfrente más tiempo de prisión que Celina. Bien. Bien. Sí, bien. Él me llamó anciana confundida. Dijo que nadie me creería, que yo no tenía recursos para defenderme. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Ahora va a aprender que subestimar a alguien por su edad es el error más estúpido que puede cometer. Inés no dijo nada por un momento. Luego,
Ricardo quiere que vayas a declarar el lunes. Tu testimonio como víctima y como experta en fraude va a ser fundamental para el caso. Ahí estaré. Y Lourdes, hay algo más. Celina sigue preguntando por ti. Sigue diciendo que esto es un malentendido, que tú vas a explicar que ella tenía permiso, que todo fue un error de comunicación. No fue un error. Lo sé. Solo te estoy avisando que cuando vayas el lunes, probablemente te la encuentres. Y va a intentar manipularte. Que lo intente. Colgamos. Me quedé sentada en la cocina, con el café enfriándose en mis manos. Afuera, la lluvia finalmente había comenzado a caer, golpeando las ventanas con un ritmo constante. Mi teléfono vibró otra vez. Celina. Llamada entrante. Dejé que sonara. Una vez, 2, 3, 4. Hasta que fue a buzón. 2 minutos después, un mensaje de voz. Lo escuché. Mamá, por favor, contesta. No entiendo qué está pasando. El FBI está en mi casa. Dicen que cometí fraude, que usé tu identidad. Yo les dije que tú sabías, que tú me diste permiso, pero no me creen. Mamá, necesito que hables con ellos. Necesito que les digas que esto fue un malentendido. Por favor, mamá, por favor. Su voz se quebraba al final. Estaba llorando. Llorando de verdad esta vez, no las lágrimas falsas que había usado durante años para manipularme. Borré el mensaje. El domingo llegó con un cielo despejado, irónico después de la tormenta del día anterior. Me desperté temprano como siempre y me quedé en la cama mirando el techo, pensando en que se suponía que debía estar preparándome para ir a comer a casa de Celina. Para ese almuerzo de disculpas que ella había planeado, sin saber que para ese momento ya estaría bajo custodia federal. Mi teléfono había sonado 43 veces el sábado. Celina, Gilberto, números desconocidos que probablemente eran abogados que ellos habían contratado. No contesté ninguno. Ni siquiera escuché los mensajes de voz después del primero. A las 10 de la mañana, Inés llegó a mi casa sin avisar. Traía café y pan dulce de la panadería que solíamos visitar cuando trabajábamos juntas. Pensé que necesitarías compañía, dijo cuando abrí la puerta. No discutí. La dejé entrar y nos sentamos en la cocina como habíamos hecho cientos de veces antes, cuando aún éramos jóvenes y el mundo parecía más simple. Ricardo me pidió que viniera a hablar contigo, confesó después de tomar su primer sorbo de café. Está preocupado. ¿Por qué? Porque dice que estás demasiado calmada. Que no es normal que una madre esté tan tranquila después de hacer arrestar a su propia hija. ¿Y qué quiere? ¿Que llore? ¿Que me arrepienta? No. Solo quiere asegurarse de que entiendas que esto ya no tiene vuelta atrás. Que una vez que declares el lunes, una vez que tu testimonio quede registrado, Celina va a ir a prisión. No hay acuerdos, no hay perdones, no hay segunda oportunidad. Lo entiendo perfectamente. Inés me miró por un largo momento. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que no me sorprende para nada. Durante todos los años que trabajamos juntas, vi cómo manejabas los casos. Nunca dejabas que las emociones interfirieran con la evidencia. Nunca te importó si el criminal era rico o pobre, poderoso o débil, hombre o mujer. Si cometían el crimen, tú los perseguías hasta el final. Se recostó en su silla. Y ahora estás haciendo exactamente lo mismo. Porque para ti, un crimen es un crimen, sin importar quién lo cometa. Así es. ¿Ni siquiera una parte de ti se pregunta si está siendo demasiado dura? Si tal vez podrías perdonarla. Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado. Inés, ella no me robó $55,000 en un momento de desesperación. No vino a mí llorando, explicando que tenía una emergencia, pidiéndome ayuda. Ella planeó esto. Falsificó documentos. Me mintió en mi cara. Me hizo firmar papeles bajo engaños. Y luego, cuando tuvo el dinero, se sentó en mi comedor y se burló de mí. Me llamó anciana confundida. Dijo que yo era demasiado estúpida para hacer algo al respecto. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí preguntándome si debería perdonarla? No estoy diciendo que debas perdonarla. Solo quiero asegurarme de que lo que estás haciendo es lo que realmente quieres.
Porque en el momento en que subas a ese estrado el lunes, en el momento en que cuentes lo que ella hizo, vas a perder a tu hija para siempre. Incluso si algún día sale de prisión, incluso si algún día trata de reconstruir su vida, ella nunca te va a perdonar por esto. Yo nunca la voy a perdonar por lo que me hizo. Inés asintió lentamente. Entonces está segura. Completamente segura. Se terminó su café y se levantó para irse. En la puerta, se dio vuelta. ¿Sabes lo que dijo Celina durante el interrogatorio? Cuando finalmente entendió que esto era real, que no podía mentir para salir de esto, que su propia madre la había entregado. ¿Qué dijo? Dijo, ella siempre fue así. Siempre puso su trabajo antes que yo. Siempre le importaron más sus casos que su propia familia. Y ahora me está tratando como si fuera uno de sus criminales en lugar de su hija. Inés me miró directo a los ojos. Tiene razón. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque dudara de mi decisión, sino porque había verdad en las palabras de Celina. Yo había elegido mi carrera muchas veces. Había perdido recitales escolares por estar en tribunales. Había cancelado cumpleaños por perseguir evidencia. Había dejado que mi esposo se encargara de la crianza mientras yo cazaba criminales. Tal vez, admití finalmente. Tal vez siempre fui mejor investigadora que madre. Pero eso no le da derecho a robarme. Y definitivamente no le da derecho a burlarse de mí por ello. Inés puso su mano sobre mi hombro. No, no se lo da. Solo espero que cuando todo esto termine, encuentres paz con tu decisión. Después de que se fue, me quedé parada en la puerta, viendo su carro alejarse. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Caminé hasta el estudio donde había pasado tantas noches revisando casos, estudiando evidencia, construyendo argumentos. Los archiveros todavía estaban ahí, llenos de viejos reportes y documentos que nunca me había molestado en tirar. En el fondo del último cajón encontré mi antigua identificación del Departamento de Investigaciones Financieras. La foto era de hace 15 años. Yo tenía 52, el cabello todavía completamente negro, sin las canas que ahora dominaban. Mis ojos se veían más duros en esa foto, más afilados. La mirada de alguien que había visto demasiadas mentiras, demasiados engaños. Guardé la identificación en mi bolso. La llevaría conmigo el lunes, aunque ya no era válida. Era un recordatorio de quién había sido, de quien seguía siendo debajo de esta apariencia de anciana inofensiva. El resto del domingo lo pasé preparándome. Saqué mi mejor traje, el negro que había usado en los juicios más importantes. Lo mandé a la tintorería Express. Revisé mis documentos una vez más, asegurándome de que todo estuviera en orden. Ensayé mentalmente mi testimonio, anticipando las preguntas que el fiscal haría y las que la defensa intentaría usar para desacreditarme. Porque eso era lo que Celina no entendía. Ella pensaba que me había ganado con su plan. Pensaba que había sido más lista que yo. Pero ella nunca había visto esta parte de mí. Nunca me había visto en una sala de juicio, desmantelando las coartadas de criminales que se creían intocables. Nunca había presenciado cómo yo convertía mentiras complejas en verdades simples que cualquier jurado podía entender. Mañana, por primera vez en su vida, Celina iba a conocer a la verdadera Lourdes Chávez. No a la madre que ella había ignorado durante décadas. No a la anciana que ella había despreciado. Sino a la investigadora que había enviado a docenas de criminales a prisión. Y esta vez, el criminal era ella. A las 9 de la noche, mi teléfono sonó otra vez. Un número desconocido. Esta vez contesté. Señora Chávez. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Habla la abogada Mendoza. Represento a su hija Celina en el caso federal en su contra. No tengo nada que hablar con usted. Por favor, espere. Solo necesito 5 minutos. Su hija está destrozada. Está en una celda de detención federal, aterrada, sin entender cómo llegó a esto. Me pidió que la llamara, que le suplicara que por favor reconsidere su testimonio. No hay nada que reconsiderar. Señora Chávez, entiendo que está enojada. Tiene todo el derecho de estarlo. Pero piense en su nieta. La pequeña Sofía tiene solo 7 años. Si Celina va a prisión, esa niña va a crecer sin madre.
Realmente quiere eso para ella. Sofía. Mi nieta. La niña que veía tal vez 3 veces al año porque Celina siempre tenía excusas para no traerla a visitarme. La niña que apenas me conocía porque su madre había decidido que yo no era lo suficientemente importante para formar parte de su vida. Mi nieta va a estar mejor sin una madre que le enseñe que está bien robar y mentir, dije con voz plana. Por favor, señora Chávez. No vuelva a llamarme. Si tiene algo que decir, dígalo en la corte. Colgué. El teléfono cayó sobre la mesa con un ruido seco que resonó en la casa vacía. Me fui a dormir temprano esa noche. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin sueños, sin interrupciones. Mañana comenzaba el acto final. El lunes amaneció frío. Me vestí con el traje negro recién planchado, me recogí el cabello en un moño bajo, y me puse los aretes de perlas. Frente al espejo, por un momento vi a la mujer que había sido, la investigadora que entraba a salas de juntas llenas de abogados caros y los hacía sudar con solo hacer las preguntas correctas. Llegué al edificio federal a las 8:30. Ricardo Morales me esperaba en el vestíbulo, acompañado del agente Domínguez y 2 personas más que me presentó como parte del equipo fiscal. Señora Chávez, buenos días, dijo Ricardo, estrechando mi mano. ¿Está lista? Lista. Bien. Antes de entrar, quiero que sepa que la defensa va a intentar pintarla como una madre vengativa. Van a sugerir que esto es un malentendido familiar que se salió de control. Van a insinuar que usted está exagerando porque está resentida con su hija. Que lo intenten. Ricardo sonrió levemente. Esa es la actitud que necesitamos. Recuerde, usted no es solo la víctima aquí. Usted es una experta en fraude financiero con 30 años de experiencia. Su testimonio tiene peso doble. Subimos al 6º piso, donde estaba la sala de audiencias. Afuera, sentada en una banca con esposas en las muñecas, estaba Celina. Se veía terrible. El cabello sin lavar, ojeras profundas, la ropa arrugada. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido esperanza o desesperación. Era difícil distinguir. Mamá, dijo, intentando levantarse, pero la guardia a su lado la detuvo. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Necesito explicarte. Pasé de largo sin detenerme. Escuché su voz quebrarse detrás de mí, llamándome, suplicando, pero no me di vuelta. Dentro de la sala, el juez ya estaba en su lugar. Era una mujer de unos 60 años, cabello gris corto, expresión severa. Me senté en la sección designada para testigos mientras Ricardo preparaba sus documentos. Trajeron a Celina. Las esposas le colgaban pesadas de las muñecas. Se sentó junto a su abogada, la misma mujer joven que me había llamado el domingo. Celina me miraba fijamente, con esos ojos que conocía tan bien, suplicantes, buscando alguna señal de que yo iba a salvarla como había hecho tantas veces antes en su vida. Pero esta vez no había salvación. Esta vez había consecuencias. El juez golpeó su martillo. Corte en sesión. Caso número 2025 FR 8847. Estados Unidos contra Celina Chávez y Gilberto Torres. Cargos de fraude de identidad, falsificación de documentos y obtención fraudulenta de crédito. Miró hacia Ricardo. Fiscal, llame a su primer testigo. La fiscalía llama a Lourdes Chávez. Me levanté y caminé hacia el estrado. La secretaria me hizo jurar decir la verdad. Puse mi mano sobre la Biblia y juré. Luego me senté, ajusté el micrófono, y miré directamente a Ricardo. No miré a Celina. No una sola vez. Señora Chávez, ¿puede decirle a la corte cuál es su relación con la acusada? Es mi hija. ¿Y puede explicar a la corte qué sucedió el pasado mes de septiembre? Respiré hondo y comencé a contar la historia. Los papeles que Celina me hizo firmar bajo engaños. La carta del banco que recibí semanas después. Mi descubrimiento del fraude. Todo lo conté con voz clara, sin dramatismo, solo hechos. Ricardo me mostró documentos uno por uno. La solicitud de préstamo con mi firma falsificada. Los estados de cuenta. Las facturas del BMW. Cada pieza de evidencia que habíamos recolectado durante semanas. Señora Chávez, ¿usted autorizó este préstamo? No.
Autorizó la apertura de las tarjetas de crédito a su nombre. No. ¿Sabía su hija que usted no había autorizado estas transacciones? Sí. Ella me lo confesó personalmente el viernes, 13 de septiembre durante una cena en mi casa. Me dijo que había usado mi identidad para obtener el préstamo. Me preguntó qué podía hacer yo al respecto. Su esposo, Gilberto Torres, me dijo que yo ni siquiera podía pagar un abogado para defenderme. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su martillo pidiendo silencio. ¿Y qué hizo usted cuando su hija le confesó esto? Envié un mensaje de texto a mi excompañera de trabajo, Inés Ruiz, quien mantiene contactos en investigaciones federales. Le pedí que iniciara una investigación formal. Señora Chávez, ¿puede decirle a la corte cuál era su profesión antes de jubilarse? Esta era la parte que Celina no sabía. Podía sentir su confusión desde donde estaba sentada, aunque no la mirara. Fui investigadora senior del Departamento de Investigaciones Financieras durante 30 años. Me especialicé en casos de fraude bancario, falsificación de documentos y robo de identidad. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el juez levantó las cejas ligeramente. ¿Su hija sabía esto? No. Ella creía que yo trabajaba en el departamento de archivos de un banco. Nunca le interesó suficiente como para preguntar los detalles. Ricardo asintió. Señora Chávez, con su experiencia profesional, ¿puede decirle a la corte qué tipo de crimen cometió su hija? Fraude de identidad en primer grado. Falsificación de documentos oficiales. Obtención fraudulenta de crédito por un monto mayor a $50,000, lo cual lo convierte en un delito federal. Dependiendo de cuántas transacciones más descubra la investigación, podría también haber lavado de dinero. ¿Y cuál es la pena típica para estos crímenes? Entre 5 y 10 años de prisión federal, dependiendo de los factores agravantes. Celina hizo un ruido ahogado. Por primera vez, miré hacia ella. Sus ojos estaban abiertos de par en par, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Finalmente entendiendo quién era yo realmente. ¿Factores agravantes?, preguntó Ricardo. Sí. Por ejemplo, el hecho de que la víctima sea un familiar vulnerable. Una persona mayor. Alguien que debería poder confiar en su propia familia. Hice una pausa. También el hecho de que la acusada no mostró remordimiento. De hecho, se burló de mí cuando me confesó el crimen. ¿Tiene algo más que agregar, señora Chávez? Miré directamente a Celina por primera vez desde que había comenzado mi testimonio. Ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, negando con la cabeza, moviendo los labios sin sonido. Solo esto, dije. Durante 30 años de mi carrera, perseguí a criminales que creían que eran más inteligentes que el sistema. Que creían que podían robar, mentir y salirse con la suya porque sus víctimas eran débiles, viejas o vulnerables. Y cada vez, sin falta, esos criminales terminaban exactamente donde merecían estar, tras las rejas. Sostuve la mirada de Celina. Mi hija no es diferente a cualquiera de ellos. Ella cometió un crimen. Y debe enfrentar las consecuencias. Ricardo asintió. Sin más preguntas, su señoría. La abogada de Celina se levantó para el contrainterrogatorio. Era joven, tal vez 30 años, con el nerviosismo de alguien que sabe que ya perdió el caso antes de empezar. Señora Chávez, ¿usted ama a su hija? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no dejé que se notara. Esa pregunta es irrelevante para este caso. Con el debido respeto, creo que es muy relevante. Una madre que ama a su hija no la enviaría a prisión por un error. Esto no fue un error. Fue un crimen premeditado. ¿No es cierto que usted y su hija han tenido una relación difícil durante años? Sí. ¿Y no es cierto que su hija la ha acusado de ser una madre ausente, de priorizar su trabajo sobre ella? Ella puede acusarme de lo que quiera. Eso no le da derecho a robarme. La abogada cambió de táctica. Señora Chávez, su hija tiene una niña de 7 años. Su nieta. ¿Realmente quiere que esa niña crezca sin su madre? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero mi voz salió firme. Quiero que mi nieta crezca sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Que no importa quién seas o a quién conozcas, si cometes un crimen,
pagas por él. Esa es una lección que su madre nunca aprendió. Tal vez ella todavía pueda aprenderla. La abogada no tenía nada más. Se rindió después de 3 preguntas más que no la llevaron a ninguna parte. Me bajé del estrado. Al pasar junto a Celina, ella extendió la mano como para tocarme, pero la retiró cuando la miré. «Mamá», susurró. «Por favor». No respondí. Salí de la sala sin mirar atrás. Salí del edificio federal y me senté en una banca del parque que estaba cruzando la calle. Mis piernas temblaban, no de arrepentimiento sino de la adrenalina acumulada durante el testimonio. Hacía 5 años que no me sentía así, con esa claridad mental aguda que venía después de entregar evidencia en una sala de juicio. Mi teléfono sonó. Inés. Lo vi todo desde la galería, dijo sin saludar. Fuiste brillante, Lourdes. Demoledora. Solo dije la verdad. Hiciste más que eso. Vi la cara del juez cuando revelaste tu experiencia profesional. Vi cómo la defensa se desmoronó. Ese caso está ganado. Todavía falta el testimonio de Gilberto. Gilberto se declaró culpable esta mañana antes de que empezara la audiencia. Aceptó un acuerdo. Va a testificar contra Celina a cambio de una sentencia reducida. Me recosté contra el respaldo de la banca. ¿Cuánto tiempo le dieron? 3 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Y pérdida permanente de su licencia para ejercer derecho. 3 años. El hombre que me había llamado anciana confundida iba a pasar 3 años en prisión federal. Y nunca volvería a ser abogado. Y Celina. Sin el acuerdo, si la encuentran culpable de todos los cargos, está viendo entre 7 y 10 años. Ricardo está siendo implacable. No va a ofrecer ningún trato. 10 años. Mi hija podría pasar una década en prisión. Hay algo más, continuó Inés, y su voz cambió de tono. Cuando los agentes catearon la casa de Celina el sábado, encontraron más de lo que esperábamos. ¿Qué encontraron? Documentos que sugieren que esto no fue la primera vez. Hace 2 años, cuando tu esposo murió, ella falsificó su firma en el testamento para quedarse con una parte mayor de la herencia que le correspondía. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué? Tu esposo dejó instrucciones específicas de que el 60% de sus ahorros fueran para ti y el 40% para Celina. Pero ella alteró los documentos para que fuera mitad y mitad. Te robó casi $30,000 hace 2 años, Lourdes, cuando todavía estabas de luto. Cerré los ojos. Recordé esos meses después de que Héctor murió. Recordé cómo Celina se había hecho cargo de todos los papeles porque yo estaba demasiado devastada para pensar con claridad. Recordé cómo había confiado en ella porque era mi hija, porque creí que en un momento así, la familia se apoyaba mutuamente. Y ella me había robado. Incluso entonces. Incluso cuando yo lloraba todas las noches la pérdida del hombre con quien había pasado 40 años de mi vida. ¿Cómo lo descubrieron?, pregunté con voz apagada. Gilberto guardó copias de todo como seguro, en caso de que algún día necesitara usarlas contra Celina. Encontraron los documentos originales del testamento y los alterados. La firma de Héctor fue falsificada tan mal que cualquier experto lo detectaría. Ricardo lo sabe. Sí. Ya agregó cargos adicionales. Falsificación de testamento, fraude testamentario, robo agravado. Lourdes, con esto, ella podría enfrentar hasta 15 años. 15 años. Mi hija de 38 años entraría a prisión y saldría cuando tuviera más de 50. ¿Estás bien?, preguntó Inés después de un largo silencio. No lo sé. ¿Quieres que vaya para allá? No. Necesito estar sola. Colgué antes de que pudiera insistir. Me quedé sentada en esa banca, viendo pasar a la gente. Ejecutivos con maletines apurados hacia sus oficinas. Madres empujando carritos con bebés. Ancianos caminando despacio, disfrutando del sol de la mañana. Vida normal. Vida que continuaba sin importar que mi mundo se estuviera desmoronando por dentro. Ella había falsificado la firma de Héctor. Había robado su última voluntad, la última expresión de amor que él había dejado para mí. Lo había convertido en otra herramienta para su beneficio. El teléfono sonó otra vez. Un número desconocido.
Esta vez no contesté. Dejé que fuera a buzón. Pero segundos después, un mensaje de texto del mismo número. Señora Chávez, habla la trabajadora social del DIF. Necesitamos hablar sobre Sofía Chávez, su nieta. Por favor, llámeme urgente. Sofía. Con todo lo que había estado pasando, casi había olvidado que mi nieta estaba en medio de esto. Marqué el número. Una mujer contestó al primer tono. Señora Chávez, gracias por llamar. Soy Paola Duarte, del Departamento de Integración Familiar. Dado que ambos padres de Sofía están ahora bajo custodia federal, necesitamos encontrar un hogar temporal para la niña. ¿Dónde está ahora? Con una vecina, pero solo puede quedarse ahí hasta mañana. Estamos buscando parientes que puedan hacerse cargo. Usted es la abuela materna. ¿Estaría dispuesta a recibir custodia temporal? La pregunta me golpeó de formas que no esperaba. Sofía. La niña que apenas conocía porque su madre había decidido mantenerla alejada de mí. La niña que ahora no tenía a nadie más. ¿Por cuánto tiempo sería? Hasta que se resuelva el caso de sus padres. Posiblemente meses. Posiblemente años, dependiendo de las sentencias. Necesito pensarlo. Entiendo que es una decisión difícil. Pero señora Chávez, si usted no puede hacerse cargo, tendremos que colocarla en el sistema de hogares temporales. Y sinceramente, para una niña de su edad, eso puede ser muy traumático. ¿Cuándo necesita una respuesta? Antes del miércoles. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono en mis manos como si fuera un objeto extraño que no reconocía. Sofía. La niña con los ojos de mi hijo muerto. La niña que llevaba mi sangre, aunque su madre había hecho todo lo posible para alejarnos. Ahora no tenía a nadie más que a mí. Y yo había sido quien había puesto a su madre en prisión. Caminé de vuelta a casa en lugar de tomar el autobús. Necesitaba moverme, pensar, procesar todo lo que estaba pasando. Las calles estaban llenas de gente yendo a algún lado, todos con propósitos y destinos claros. Yo solo caminaba sin rumbo, dando vueltas por el vecindario hasta que mis pies dolieron. Cuando finalmente llegué a casa, eran casi las 4 de la tarde. Había estado caminando durante horas sin darme cuenta. Me quité los zapatos y me senté en el sofá de la sala, en esa casa demasiado grande para una sola persona. El teléfono sonó otra vez. Ricardo Morales. Lourdes, necesito informarte sobre algunos desarrollos del caso. Inés ya me contó sobre el testamento. Hay más. Revisamos los registros bancarios completos de Celina de los últimos 5 años. Encontramos un patrón de transacciones sospechosas. Pequeños retiros de tu cuenta bancaria durante años, nunca más de $200 a la vez, lo suficientemente pequeños para no levantar sospechas. ¿Cuánto? En total, aproximadamente $25,000 a lo largo de 4 años. Ella tenía acceso a tu información bancaria porque tú la pusiste como beneficiaria en caso de emergencia. Usó eso para hacer retiros pequeños pero constantes. $110,000. Ese era el total ahora. El préstamo, las tarjetas de crédito, el testamento alterado, los retiros pequeños durante años. Mi propia hija me había robado $110,000. También encontramos algo más preocupante, continuó Ricardo. Intentó sacar una segunda hipoteca sobre tu casa hace 6 meses. Falsificó documentos de propiedad y tu firma. El banco rechazó la solicitud porque los números no cuadraban, pero ella lo intentó. Mi casa. Había intentado hipotecar mi casa, el lugar donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi familia, donde mi esposo había muerto. Había intentado robarme incluso eso. ¿Por qué?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta real. ¿Por qué necesitaba tanto dinero? Según Gilberto, ella tenía deudas de juego. Apostaba online, perdía, pedía prestado para recuperarse, perdía más. Era un ciclo. El dinero que te robó ni siquiera alcanzó para cubrir sus deudas. Todavía debe dinero a prestamistas privados. Deudas de juego. Mi hija era ludópata y yo ni siquiera lo sabía. No porque ella lo escondiera bien, sino porque yo nunca había estado lo suficientemente cerca para notarlo. Ricardo, ¿qué pasa con Sofía? Servicios Sociales la va a colocar en custodia temporal. Si quieres quedarte con ella,
Tienes prioridad como familiar directo. ¿Y si Selina va a prisión? Por años. Entonces tú puedes solicitar custodia permanente. O ella puede ser adoptada por otra familia si decides que no puedes hacerte cargo. Adoptada. Mi nieta, dada a extraños porque su madre era una criminal y su abuela era quien la había puesto en prisión. Necesito tiempo para pensar, dije. Lo entiendo. Pero Lourdes, piénsalo rápido. Esa niña ya perdió a sus padres de facto. No la hagas perder también a su abuela. Colgó. Me quedé sentada en el sofá hasta que oscureció, sin encender las luces, sin moverme, pensando en una niña de 7 años que no entendía por qué su mundo se había desmoronado de repente. El martes por la mañana llamé a Paola Duarte y le dije que sí, que me haría cargo de Sofía. No fue una decisión emocional. Fue práctica. La niña era mi responsabilidad ahora, quisiera o no. Era mi sangre, y a diferencia de su madre, yo no iba a abandonarla cuando más me necesitaba. Me trajeron a Sofía esa misma tarde. Llegó con una mochila rosa pequeña que contenía toda su vida, 3 cambios de ropa, un cepillo de dientes y un peluche de conejo desgastado. Paola la acompañó hasta la puerta y me la entregó como si fuera un paquete frágil. Sofía, ella es tu abuela Lourdes, dijo Paola con voz suave. Vas a quedarte con ella por un tiempo. La niña me miró con ojos enormes, oscuros como los de Héctor. No dijo nada. Solo apretó su conejo contra el pecho y asintió. ¿Hay algo que deba saber?, pregunté a Paola en voz baja mientras Sofía entraba tímidamente a la sala. Ha estado muy callada desde que arrestaron a sus padres. No llora, no hace berrinches, solo está ausente. El psicólogo infantil dice que está en shock. Dale tiempo, paciencia. Y si notas algo preocupante, llámame de inmediato. Se fue. Me quedé sola con esta niña que era mi nieta, pero que se sentía como una extraña. ¿Tienes hambre?, pregunté. Sofía negó con la cabeza. ¿Quieres ver tu habitación? Asintió apenas. La llevé al cuarto que había sido de Selina cuando era niña. Lo había convertido en cuarto de visitas años atrás, pero todavía quedaban algunos rastros. Una calcomanía de mariposa en la pared que nunca me molesté en quitar, marcas de lápiz en el marco de la puerta donde Héctor medía la altura de Selina cada cumpleaños. Sofía se sentó en la cama, abrazando su conejo, mirando alrededor sin expresión. Sé que esto es difícil, dije, sentándome a su lado. Sé que no me conoces muy bien. Pero estás segura aquí. Nadie va a lastimarte. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Dónde está mi mamá? La pregunta que había estado temiendo. ¿Qué le dices a una niña de 7 años? ¿Le dices la verdad? ¿Le mientes para protegerla? Tu mamá cometió algunos errores muy grandes, dije cuidadosamente. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esos errores. Va a estar lejos por un tiempo. Porque tú la metiste en problemas. Me quedé helada. ¿Quién te dijo eso? Escuché a papá gritarle por teléfono a alguien. Dijo que tú la odiabas. Que querías destruirnos. Así que Gilberto le había llenado la cabeza de veneno incluso mientras lo arrestaban. Por supuesto que lo había hecho. No odio a tu mamá, dije lentamente. Pero ella me lastimó mucho. Me robó dinero. Mintió. Y cuando la gente hace cosas así, tiene que haber consecuencias. ¿Entonces es tu culpa que ella se fue? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Porque sí, era mi culpa. Yo había sido quien había iniciado la investigación. Yo había testificado contra ella. Yo había puesto en marcha la maquinaria que terminaría enviándola a prisión por años. Es culpa de tu mamá, dije finalmente. Ella eligió hacer lo que hizo. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Sofía no dijo nada más. Solo se acostó en la cama, dándome la espalda, abrazando su conejo. La dejé sola. Bajé a la cocina y me preparé té que no tomé. Solo sostuve la taza caliente entre mis manos y miré por la ventana mientras oscurecía. Los días siguientes fueron extraños. Sofía se movía por la casa como un fantasma, silenciosa, comiendo poco, hablando menos. Yo intentaba acercarme, pero no sabía cómo. Nunca había sido buena con los niños, ni siquiera con mi propia hija cuando era pequeña.
Siempre había sido Héctor quien sabía cómo hacerlas reír, cómo consolarlas. El jueves, Ricardo llamó con noticias. El juicio de Celina está programado para la próxima semana. Con toda la evidencia que tenemos y el testimonio de Gilberto, es solo formalidad. Va a ser declarada culpable. ¿Cuánto tiempo? El fiscal está pidiendo 12 años. Con buen comportamiento, podría salir en 8. Tal vez 7. 7 años. Sofía tendría 14 cuando su madre saliera. Una adolescente. Ya no sería la niña que era ahora. Lourdes, hay algo más. Celina quiere verte. Pidió una reunión en la cárcel. No. Escúchame antes de negarte. Dice que quiere disculparse. Que necesita decirte algo antes del juicio. No tengo nada que hablar con ella. Como su madre, tienes derecho a hacer una declaración de impacto en el juicio. Podrías hablar frente al juez sobre cómo sus acciones te afectaron. Eso podría influir en la sentencia, para bien o para mal. Estás diciéndome que podría pedir clemencia para ella. Estoy diciéndote que tienes opciones. Si le pides al juez que considere una sentencia más ligera, él escuchará. Eres la víctima. Tu opinión importa. Colgué sin responder. No podía pensar en eso ahora. No con Sofía en el cuarto de arriba, culpándome por haberle quitado a su madre. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, Sofía bajó a la cocina. Se quedó parada en la entrada, observándome. ¿Necesitas algo?, pregunté. Encontré esto. Extendió su mano. En ella había una fotografía vieja, arrugada en las esquinas. Era de Celina, tal vez de 5 años, sentada en el regazo de Héctor. Ambos sonreían a la cámara. Yo debía haber tomado esa foto, aunque no recordaba el momento. Estaba en el cajón de la mesa de noche, dijo Sofía. Mi mamá era feliz cuando era niña. Sí, lo era. ¿Qué pasó? La pregunta de $1.000.000. ¿Qué había pasado con esa niña sonriente que se había convertido en la mujer que me robó y me menospreció? La vida pasó, dije finalmente. A veces las personas cambian. No siempre para bien. Tú la cambiaste. Me senté en una silla de la cocina, de repente muy cansada. Tal vez sí. Trabajaba mucho cuando ella era niña. No estaba en casa tanto como debería. Tu abuelo fue quien realmente la crió. Entonces sí es tu culpa. Las palabras de una niña de 7 años, pero cortaban como verdades dichas por un juez. Tal vez lo sea, admití. Cometí muchos errores como madre. Pero eso no justifica lo que ella me hizo. 2 errores no hacen algo correcto. Sofía miró la fotografía por un largo momento. Ella va a volver. Algún día. Pero va a ser mucho tiempo. Y yo voy a quedarme aquí. Si quieres quedarte, sí. No quiero. Su voz era pequeña pero firme. Pero no tengo a dónde más ir. Lo sé. Y lamento eso. Lamento que estés en medio de todo esto. Por primera vez desde que había llegado, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Extraño a mi mamá. Lo sé. Aunque sea mala. Aunque haya hecho cosas malas. Sigue siendo mi mamá. Lo sé. Se acercó lentamente y, para mi sorpresa, apoyó su cabeza contra mi hombro. No me abrazó, solo se quedó ahí, llorando en silencio mientras yo permanecía inmóvil, sin saber qué hacer con mis manos. Finalmente las puse sobre su espalda, torpemente, como si no recordara cómo consolar a alguien. Tal vez nunca lo había sabido. El lunes llegó el veredicto. Culpable de todos los cargos. 12 años de prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional antes de 8 años cumplidos. Ricardo me llamó para darme la noticia. El juez fue duro. Dijo que el abuso de confianza familiar era un factor agravante. Que robar a tu propia madre anciana era particularmente despreciable. Anciana. Esa palabra otra vez. Pero esta vez dicha para protegerme en lugar de menospreciarme. ¿Cómo reaccionó Celina? Se derrumbó. Gritó, lloró, tuvo que ser sacada de la sala. Seguía gritando tu nombre. Dile a mi mamá que lo siento. Dile que no quise hacerlo.
Pero sí había querido. Había planeado cada paso. Había celebrado su victoria en mi cara. Había llamado anciana confundida y se había reído de mí. El arrepentimiento que sentía ahora no era por lo que había hecho. Era por haber sido atrapada. Sofía está conmigo, dije. Voy a solicitar custodia permanente. Es lo mejor. Esa niña necesita estabilidad. ¿Y Celina? ¿Qué va a pasar con ella ahora? La van a transferir a una prisión federal femenina en el estado. Podrás visitarla si quieres. O no. La decisión es tuya. Colgué y me quedé sentada en mi cocina, en la misma silla donde había leído esa primera carta del banco hacía meses. Todo había cambiado desde entonces. Y nada había cambiado. Arriba, escuché los pasos suaves de Sofía caminando por el pasillo. Mi nieta. Mi responsabilidad ahora. La hija que había perdido por una prisión. La nieta que había ganado por consecuencia. No estaba segura de cuál pesaba más. Han pasado 6 meses desde el juicio. La casa ya no se siente tan vacía como antes, aunque el silencio sigue siendo diferente. Es un silencio compartido ahora, el de una niña que está aprendiendo a vivir sin sus padres y el de una anciana que está aprendiendo a ser abuela cuando ya creía que ese capítulo nunca llegaría. Sofía va a la escuela todas las mañanas. Yo la llevo caminando, tomadas de la mano, aunque al principio ella se resistía a tocarme. Ahora lo hace sin pensarlo, como si siempre hubiera sido así. Sus calificaciones son buenas. La maestra dice que es callada pero atenta, que tiene problemas para hacer amigos pero que está mejorando. Por las tardes hacemos la tarea juntas en la mesa de la cocina. Yo le ayudo con matemáticas. Ella me enseña cosas de la computadora que yo nunca entendí. A veces me habla de su mamá. A veces no. Yo nunca inicio el tema, pero tampoco lo evito cuando ella lo menciona. ¿Crees que mi mamá piensa en mí? Me preguntó hace 2 semanas mientras comíamos. Estoy segura de que sí. ¿Crees que está arrepentida? Creo que está arrepentida de haber sido atrapada. Si está arrepentida de lo que hizo, eso solo ella lo sabe. Sofía asimiló eso en silencio, masticando su comida lentamente. ¿Tú estás arrepentida? ¿De qué? De haberla metido en la cárcel. La pregunta que me había hecho a mí misma cientos de veces en estos meses. En las noches cuando no podía dormir. En las mañanas cuando veía a Sofía desayunar con esa tristeza callada en los ojos. No, respondí finalmente. No me arrepiento. Ella cometió un crimen. Varios crímenes. Y yo me aseguré de que enfrentara las consecuencias. Si no lo hubiera hecho, habría seguido robándome. Habría intentado quedarse con esta casa. Habría destruido todo lo que tu abuelo y yo construimos durante 40 años. Pero ahora yo no tengo mamá. Lo sé. Y lamento eso. Pero tú tienes que entender algo, Sofía. Tu mamá tomó decisiones que sabía que eran malas. Ella sabía lo que podía pasar si la atrapaban. Y aún así lo hizo. Eso no es culpa mía. Es culpa de ella. La niña me miró por un largo momento con esos ojos que se parecían tanto a los de Héctor. La señorita Paola dice que algún día voy a entenderlo mejor. Probablemente tengas que crecer un poco más para eso. Cuando tenga tu edad. Me hizo sonreír a pesar de todo. Tal vez un poco antes. Recibí una carta de Celina hace 3 semanas. Llegó en un sobre blanco institucional con el sello de la prisión federal. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 2 días sin abrirla. Sofía la miraba cada vez que pasaba, pero nunca preguntó. Finalmente la abrí una noche cuando Sofía ya dormía. La letra de Celina era apretada, nerviosa, llenando cada centímetro del papel como si tuviera miedo de quedarse sin espacio. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente odies esta carta antes de terminar de leerla. Pero necesito decirte algunas cosas. Aquí, en la cárcel, tengo mucho tiempo para pensar. Para recordar. Y me doy cuenta de todas las formas en que te fallé. No solo robándote, eso ya lo sabes. Sino en todas las pequeñas formas en que te menosprecié durante años. Cada vez que no te llamé. Cada vez que cancelé una visita. Cada vez que te traté como si fueras un estorbo en lugar de mi madre. Dejé de leer ahí.
Doblé la carta y la guardé en el cajón donde guardaba las facturas viejas. Tal vez algún día la terminaría de leer. O tal vez no. Todavía no lo había decidido. Inés viene a visitarnos cada 2 semanas. Trae postres de la panadería y se sienta con Sofía, contándole historias sobre cuando yo era joven, cuando resolvía casos imposibles, cuando era más que solo una abuela. Tu abuela era la investigadora más temida del departamento, le dijo la semana pasada. Los criminales se ponían nerviosos cuando sabían que Lourdes Chávez estaba en su caso, porque sabían que ella no se rendiría hasta encontrar la verdad. Sofía me miró diferente después de eso, con algo parecido al respeto, o tal vez solo curiosidad. ¿Por qué nunca me contaste eso?, preguntó cuando Inés se fue. Porque dejó de importar cuando me jubilé. O eso pensaba. ¿Y ahora? ¿Todavía piensas que no importa? Ahora sé que algunas cosas nunca dejan de importar. Como saber quién eres. Como no dejar que nadie te menosprecie solo porque eres vieja. No eres tan vieja, dijo Sofía, y casi sonó como un cumplido. El mes pasado finalmente visité a Celina. No porque ella lo pidiera, ya no me importaban sus peticiones, sino porque Sofía me preguntó si podía enviarle un dibujo que había hecho en la escuela. Y me di cuenta de que, aunque yo había cerrado esa puerta, Sofía todavía tenía derecho a mantener la suya entreabierta. La sala de visitas de la prisión olía a desinfectante y desesperación. Celina apareció del otro lado del vidrio, más delgada, con el cabello más corto, sin maquillaje. Se veía más vieja de lo que era. La cárcel hace eso. Levantó el teléfono de su lado. Yo levanté el mío. Mamá. Su voz se quebró inmediatamente. Gracias por venir. No dije nada. Solo la miré. ¿Cómo está Sofía? Está bien. Adaptándose. ¿Puedo verla? No. Por favor, mamá. Es mi hija. Necesito verla. Y ella necesitaba una madre que no fuera una criminal. No siempre conseguimos lo que necesitamos. Celina cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían lágrimas. Cada día pienso en lo estúpida que fui, en todo lo que tiré a la basura. Mi libertad, mi hija, mi relación contigo. No perdiste tu relación conmigo cuando cometiste el fraude. La perdiste cuando te burlaste de mí por ello. Cuando me llamaste anciana confundida. Cuando me dijiste que yo no podía hacer nada al respecto. Lo sé. Y si pudiera retroceder. Pero no puedes. Y aquí estamos. ¿Alguna vez vas a perdonarme? La pregunta flotó entre nosotras a través del vidrio grueso que nos separaba. Pensé en todas las razones por las que no debería. En los $80,000. En el testamento falsificado de Héctor. En años de pequeños robos que pensó que nunca descubriría. En la forma en que se rió de mí en mi propia casa. No lo sé, dije finalmente. Pregúntame en 8 años cuando salgas. Me levanté para irme. Mamá, espera. Su voz era urgente. ¿Puedes decirle algo a Sofía de mi parte? ¿Qué? Que lo siento. Que ella no tiene la culpa de nada de esto. Que su mamá fue una idiota que arruinó todo. Hizo una pausa. Y que tiene suerte de tenerte a ti. No respondí. Solo colgué el teléfono y salí de ahí sin mirar atrás. Hoy es sábado. Sofía y yo estamos horneando galletas, algo que Héctor solía hacer con Celina cuando era niña. La cocina huele a canela y azúcar. Sofía tiene harina en la nariz y está sonriendo, una sonrisa real que no veía desde hace meses. Abuela, dice de repente, ¿crees que cuando sea grande voy a ser como mi mamá? La pregunta me detiene en seco. Dejo el rodillo y la miro directamente. No. No si tú no quieres serlo. ¿Cómo puedo estar segura? Tomando mejores decisiones. Siendo honesta. Tratando a la gente con respeto, especialmente a la gente que te ama. Toco su mejilla suavemente. Y recordando que las acciones tienen consecuencias. Siempre. Como las que tuvo mi mamá. Exactamente como las que tuvo tu mamá. Seguimos horneando. La tarde pasa despacio, cálida, normal. Por la ventana veo a los vecinos pasar. La vida continúa, como siempre lo hace.
Me miro en el reflejo del vidrio. Una mujer de 67 años, con el cabello más gris que negro, con líneas en la cara que cuentan historias de años vividos. Podría parecer solo una abuela más, horneando galletas con su nieta un sábado por la tarde. Pero yo sé quién soy. Y ahora mi hija también lo sabe. Lo aprendió de la forma más dura posible. Ellos creyeron que yo era demasiado vieja para importar, demasiado débil para pelear, demasiado insignificante para vengarme. Descubrieron que la edad no es debilidad, que los años traen paciencia, experiencia, contactos, conocimiento, que subestimar a una mujer mayor es el error más peligroso que alguien puede cometer. Porque nosotras hemos vivido suficiente para saber exactamente qué hacer cuando nos atacan. Y tenemos suficiente experiencia para hacerlo bien. Sofía me pregunta si puede decorar su galleta con chispas de colores. Le digo que sí. Ella sonríe y se pone a trabajar, concentrada, feliz en este momento simple. Y yo me doy cuenta de que tal vez, al final, no perdí una hija. Gané algo mejor, dignidad, justicia, y una segunda oportunidad de criar a alguien de la forma correcta. Esta vez no voy a desperdiciarla.